la transmisión se va. ¿Ya la bajaron? Muy bien. Gloria al nombre de Jesús. Dios bendiga a cada uno de ustedes. ¿Estamos contentos? Pues demuéstrelo porque no se le ve. Yo pensé que estaba enojado. ¿O quiere que me suba mejor? ¿No? Está bien todo. La razón por la que quiero predicar aquí abajo, iglesia, es porque no es una excusa, ¿verdad? Pero en estos días he estado muy malito de la garganta y quiero estar más cerca de ustedes. Quiero que usted sienta como que estamos en la sala de su casa platicando, ¿le parece? ¿Sí? ¿Le gusta la plática así frente a frente? Bueno, muy bien. Nada más lo bueno es que usted viene a la casa del Señor para escuchar la predicación y no se queda en casa para oírla a través de Facebook. Hay gente que lo hace, ¿verdad? Que no es malo si tuvo algún inconveniente por el cual no pudo estar en este lugar. Pero si usted está acá es porque dejó todas sus ocupaciones para dar un espacio a su espíritu y venir a alimentarse. ¿Cuántos dicen amén? Quiero predicar de Mateo capítulo 11, versículo 12. Cuando todos lo tengan, díganme un fuerte amén. Mateo capítulo 11, versículo 12. Ya en una ocasión había dado una predicación acerca de esto, pero hoy el Espíritu Santo me guía en una forma diferente y yo creo que más pasiva para poder enseñar la palabra, amén. No quiero esforzarme mucho para terminar todo lo que el Señor me dio, pero a la vez no me voy a tardar bastante, ¿sí? ¿Estás transmitiendo, hija? Ok, porque me dijo mi hermana que me iba a estar mirando en vivo. Quiero mandarle un saludo a ella a través de mi Facebook, ¿verdad? Que ella me dijo: hijo, tengo ganas de verte predicar en vivo, porque ve mis predicaciones pero después. Y me dijo: avísame cuando vayas a predicar para verte ahí al instante. Le digo: ok. Y hace un momentito le mandé un mensaje, le digo: ya casi me van a dar el lugar, así que le mando un saludo a ella. Si no se ha conectado, bueno, lo va a ver al ratito. Ya se conectó. Un saludo, mija, te amo mucho, beso. Ella es como mi segunda mamá. Después de que nosotros quedamos huérfanos, se lo digo como testimonio antes de entrar a la palabra, después de que mis hermanos que están antes de mí y el que está después quedamos huérfanos, ella se hizo cargo de nosotros prácticamente desde toda mi niñez, desde que yo tenía 1 año y medio. Mi hermano menor tenía meses y ella y mi otra hermana Juana se hicieron cargo de nosotros. Parte de lo que nosotros somos hasta el día de hoy se lo debemos a ellas y a Dios, que les dio la fuerza y la fortaleza para podernos cuidar, amén. Fuerte aplauso para ellas. Y bueno, una indicación más: si usted escucha que se me atraviesa un gallito por ahí, no se ría, interceda por mí, ¿de acuerdo? ¿Sabe lo que es un gallito, verdad? Muy bien, quedó claro. Cuando le hace uno y no puede hablar. Le dije que no se riera, que intercediera. Es imposible no reírse con el hermano Paco, ¿verdad? Mateo capítulo 11, versículo 12. Entramos al mensaje de la palabra. Dice así la palabra del Señor: desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. Diga conmigo: desde los días de Juan hasta ahora. O sea que no ha pasado el tiempo que el reino de los cielos sufre violencia. Dijo Jesús bien claramente, hablando desde un punto de partida, enseñando acerca de la vida de Juan. Dijo: desde ese tiempo, desde que Juan comenzó a predicar, de a partir de ahí en adelante hasta el día de hoy, el reino de los cielos sufre violencia. Dice: y los violentos lo arrebatan. Levante su mano conmigo ahí donde está y oramos. Señor, bendecimos tu nombre. Gracias por esta oportunidad que nos da, Señor, cada día de compartir tu palabra, Señor, que es una gran responsabilidad traer un mensaje, Señor, directo al corazón de tu pueblo. Padre, yo sé que tú has puesto una palabra en mi boca y es lo que voy a transmitir a este pueblo santo, que con gusto, Señor, y con disposición ha venido a este lugar para alimentar su espíritu en alabanza y adoración a ti, también con tu palabra. Gracias en el nombre de Jesús. Diga un fuerte amén. Y entramos al consejo de la palabra. Quiero que toque el que está a su lado y dígale: hermano, no bajes la guardia. No bajes la guardia, dígale. Ahora contéstele usted, dígale: ¿es bronca o qué? No, no es cierto. No es cierto. Nada más, no bajes la guardia. Sabe que en estos días
hasta mi esposa se molesta un poco conmigo y mis hijas porque me he estado inclinando tanto a ver el box, que a lo mejor de ahí fue donde me inspiré para traer este mensaje. Pero ha de ser porque mi papá en su juventud había sido boxeador, entrenando box. No era un boxeador profesional, sino que le gustaba. Entonces esto se despertó en mí. Comencé a ver un video de Julio César Chávez boxeando, y me encantó ver cómo noqueó a su contrincante, lo derrotó, y de allí se me despertó la curiosidad de seguir viendo, y más de la mitad de todas sus peleas las he visto hasta el día de ahora, y me emocioné tanto y seguí viendo box, y me dice mi esposa, ya deja de ver eso, ponte a ver otra cosa. Le digo, ¿sabes qué? Yo voy a boxear. Y luego me puse a pensar y dije, creo que ya estoy un poco grande para entrar al boxeo, ¿verdad? El último boxeador de la historia se retiró a los 46 años. Yo apenas el jueves cumplí 43. Pensé que se iban a emocionar. Cumplí 43 apenas el jueves pasado, y le digo a mi esposa, yo creo que yo voy a boxear, porque me encantó tanto la forma, ¿verdad?, de ver cómo la gente, cómo los peleadores que están en el ring comienzan a tirarse de golpes y hay un intercambio, pero sucede de que hay uno de los dos que baja la guardia, y cuando baja la guardia es cuando el otro aprovecha y le pone uno pero bien bueno, que hasta lo llega a dejar noqueado, tirado en la lona. Entonces yo me puse a pensar en todas estas cosas y veo hasta boxeadores que hablaron hasta de más en la entrevista antes de pelear. Amenazaban a su contrincante y le decían, te voy a derrotar en el tercer round, te voy a noquear, y se daban el lujo de decir los detalles. Y yo dije, pues ¿que esto se cree en David o qué? David, cuando se enfrentó al gigante Goliat, le dijo, ¿sabes qué? Tú vienes contra mí con espada y jabalina, y yo vengo contra ti en el nombre del Señor. Y luego le dice, te voy a derrotar y te voy a cortar la cabeza, y las aves del cielo van a comer tu cabeza. Y justamente lo que David le dijo al gigante, eso hizo. Entonces cuando yo veía a estos boxeadores dije yo, ¿por qué se creen David amenazando a Goliat o qué? Se descuidaban y en un descuido los noqueaban y caían y perdían. Aunque a veces estaban a punto de ganar la pelea, todo indicaba que la pelea era de ellos ya, pero por un descuido, solamente por haber bajado la guardia, todo su trabajo, todo su empeño, todo su esfuerzo que habían hecho por bajar la guardia se tiraba por tierra. Amén. Entonces hay veces que nosotros como hijos de Dios salimos de un ayuno o entramos en oración un momento en las mañanas y salimos como aquel ratón que se echó sus copitas y dijo, ahora sí échenme al gato. Salió el gato y se lo comió. Y hay veces que nosotros los hijos de Dios así somos, creemos que somos ya unos súper inmortales con haber ayunado, con haber orado, cuando de repente nos damos cuenta que llega un momento en el que bajamos la guardia y nuestro enemigo el diablo nos tira el mejor golpe que tiene, nos noquea y caemos tirados. Y ya no dan ganas de levantarse. Lo único que nos puede levantar es el Señor nuevamente, volvernos a levantar, sostenernos y ponernos de pie. ¿Cuántos dicen amén? Bueno, dejemos el box por un momento. Ahora vamos a hablar. Le dije que íbamos a estar como si estuviéramos en la sala de su casa, ¿verdad? Yo creo que la debe haber dicho usted, y el hermano, ¿por qué está predicando así? Es que no quiero esforzarme demasiado. Amén. Vamos a ver lo que nos dice Jesús. Dice que desde los días de Juan el Bautista hasta ahora el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. Ahora mire, Juan el Bautista fue quien comenzó a predicar el evangelio de Jesucristo, llamando al pueblo de Israel a que ellos se arrepintieran de su maldad, se arrepintieran de su pecado y que volvieran su vida al Señor, que se prepararan para la venida del Mesías. Decimos amén. Ahora mire, Juan comenzó a predicar en Mateo capítulo 3, versículo 1 al 3, diciendo, en aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Pues este es aquel de quien habló el profeta Isaías cuando dijo, voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor y enderezad sus sendas. Cuando yo veo que el evangelio que antes había sido prometido, ahora estaba haciendo una entrada a través de la vida de Juan, estaba siendo presentado al mundo, el evangelio que ya había sido profetizado, que ya había anunciado, estaba haciendo su entrada por medio de la predicación de Juan el Bautista.
Y Jesús dijo que a partir desde ese momento que Juan el Bautista comenzó a predicar, dijo, a partir de ese instante el reino de los cielos comenzó a sufrir violencia. Ahora yo me pregunto, ¿cómo es que el reino de los cielos, siendo tan fuerte y poderoso, puede sufrir violencia? Entonces me fui a buscar, a investigar a qué se refería Jesús cuando dijo que el reino de los cielos sufría violencia. Yo dije, no es posible. Es como si dijéramos la nación más poderosa del mundo ahora está sufriendo violencia. Ahora mire, cuando Jesús habló de esto, no se estaba refiriendo a como cuando un niño en la escuela le hacen bullying y todos se burlan de él y el niño está indefenso. Jesús no se estaba refiriendo a esta clase de violencia que el reino de los cielos estaba sufriendo o que comenzaba a sufrir en el momento en que Juan el Bautista comenzaba su ministerio como predicador. No se refería a esto, sino que investigando un poquito la palabra sufrir, me doy cuenta que es un derivado del verbo sufero o suferré, que significa llevar, soportar y producir. Ahora miren lo interesante de este versículo cuando Jesús está diciendo desde los días de Juan el Bautista hasta ahora el reino de los cielos sufre violencia. Lo que Jesús estaba diciendo en otras palabras era desde los días de Juan el Bautista hasta ahora el reino de los cielos lleva, soporta y produce violencia. Oh, wow, mire, yo quiero que usted vaya conmigo captando la forma en la cual le quiero transmitir el mensaje. Que el reino de los cielos no estaba sufriendo o padeciendo violencia, sino lo que Jesús estaba refiriendo era que el reino de los cielos, desde que Juan comenzaba a predicar, se había puesto en el mundo, se había puesto el reino de los cielos en la tierra para llevar, para soportar y para producir violencia. Por eso Jesús dijo, todo el que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame cada día. En otras ocasiones Jesús dijo, yo he venido aquí a la tierra para ser causa de división. Jesús dijo en otra ocasión, el que no deje a su padre y a su madre y no viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Entonces Jesús estaba enseñando que el reino de los cielos iba a establecer en esta tierra con el objetivo de llevar, de soportar y de producir violencia. Hay gente en este instante que está llevando violencia a través del evangelio. O sea, en lugares que está provocando violencia porque la gente no quiere aceptar la palabra de Dios y ellos están predicando, no importa la oposición que hay, ellos siguen predicando, no importa que estén encarcelados, no importa que sean azotados, no importa que sean rechazados, ellos con el evangelio están llevando violencia. ¿Cuántos dicen amén? Y no estamos hablando de una violencia física, sino una violencia espiritual que se forma en aquel lugar por causa del evangelio. Pero también por otro lado, hay personas que en este mismo instante están soportando violencia por causa del evangelio. ¿Cuántos dicen amén? Están soportando violencia, vituperios, cárceles de todas diferentes maneras, pero ellos están soportando la violencia por causa del evangelio. Por otro lado, hay personas que en este mismo instante están produciendo violencia porque siguen predicando el evangelio a pesar de que la gente no quiere obedecer, no quiere escuchar. Personas siguen produciendo violencia a través del evangelio. Ahora la pregunta que nos confronta aquí a nosotros, si el reino de los cielos sufre violencia, o sea, lleva, soporta y produce, ¿qué es lo que nosotros estamos haciendo en el reino de los cielos? Ay, ya me fui por otro lado, ¿verdad? ¿Qué es lo que nosotros estamos haciendo? Pues hermano, fíjese que yo no llevo, ni soporto, ni produzco. Yo estoy tranquilo y el diablo no me molesta. Es que mire, nosotros hemos sido llamados igual que Juan el Bautista. Tenemos un llamado, a diferencia de que Juan fue el que vino a abrir el camino para que el Señor entrara. Nosotros tenemos el camino trazado. Tenemos el camino marcado, lo único que tenemos que hacer es llevar, soportar y producir violencia a través de la palabra del Señor. ¿Cuántos dicen amén? Ahora mire, Jesús dijo que los violentos lo arrebatan. Cuando yo oigo que la palabra violentos, los violentos son los que arrebatan, específicamente la palabra dice violentos, no dice valientes, aunque hay otras versiones que lo traducen así.
Pero la Nueva Versión Internacional lo traduce como violentos. La Reina Valera 1960 lo interpreta también como violentos. Así que nos vamos a basar en los violentos. Los violentos son los que arrebatan. Ahora, ¿de dónde es que sale el grupo de violentos? Dígale al que está a tu lado, los violentos salen de los valientes. Es que tienen que salir los violentos. Miren, en una ocasión estaba David en la cueva de Adulam. Estuvieron sus valientes con él. Según la Biblia relata que David tenía alrededor de 30 valientes dispuestos a pelear y a dar sus vidas por él. Y eran valientes diestros en toda clase de armas, dispuestos para pelear al lado de su rey, de David, que estaba a punto de ser rey. Entonces tenía alrededor de 30 valientes David. Pero David en ese lugar se le antojó algo. Tuvo un antojo. A lo mejor por ahí tenía a su esposa embarazada, yo no sé. Pero David tuvo un antojo. Y le digo porque a mí cuando mi esposa estaba embarazada yo era el de los antojos. Ahorita no está, pero se me siguen antojando cosas. Pero mire, David tuvo un antojo. Y yo me imagino a David ahí sentado en una piedra, estirando las manos y diciendo: ay, ¿quién me diera a beber de esa agua que está en el pozo en la entrada de Belén? Yo me acuerdo cuando bebía de esa agua y era deliciosa. Y de sus 30 valientes se desprendieron 3. Imagine, 30 valientes. De 30 valientes que David tenía, salen 3. Como dijeran, den los violentos, den un paso al frente. Y se quedaron 27 atrás y 3 solamente fueron los que dieron el paso. Salieron 3. Y sin decirle nada a David, sigilosamente cruzaron por donde estaba la guarnición de los filisteos, se metieron por ahí, llegaron hasta Belén, tomaron el agua y se volvieron a regresar por donde se habían ido. Estamos hablando de peligro de muerte. Volvieron a regresar y le dieron el agua a David. Aquí está, mi rey, tómate el agua. Cuando David tomó el agua, dijo: ¿cómo yo de beber la sangre de mis valientes? No. Y la derramó ofreciéndola a Jehová Dios. Cuando David hace esta acción, los valientes se dieron cuenta que su rey verdaderamente temía a Dios. Ahora mire, de esos 30 salieron 3, los que eran violentos, los que sabían que podían perder la vida pero no les importaba. Ahora yo le pregunto, de senda de vida de todos los valientes, ¿cuántos violentos podrían salir? No levante la mano. Dale un fuerte aplauso al Señor. Me asombré, pastor, porque se amontonaron. Pero imagínese, o sea, vamos a meditar un poco, porque si le pregunto, ¿cuántos valientes hay aquí? 2 nomás, yo y el hermano Martín. Ay, Dios mío, 4 con el hermano Bigler ya, y mi sobrino. Pero mire, habemos muchos valientes, y quiero que usted no confunda el concepto de valiente y que no le tiene miedo a nada, no. Yo a veces le temo a hacer cosas, pero lo que me hace ser valiente es que aunque le temo, las hago. ¿Me entiende? Entonces eso es lo que hace a la persona ser valiente. Va con temor, pero lo hace. ¿Y cuánto y más? Y va en el nombre de Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Entonces los violentos son los que salen del grupo de los valientes, como el ejemplo que les acabo de poner de David y sus valientes. Ahora mire, Jesús presentó el reino de los cielos a sus discípulos. Es como si yo les dijera: iglesia, les presento el reino de los cielos. Esto conlleva que los van a apedrear, que los van a vituperar, que los van a encarcelar, los van a latillar, los van a perseguir, les van a hacer muchas cosas, pero yo les presento el reino de los cielos. Pero junto con todas estas cosas, el que entra al reino de los cielos tendrá abundancia, tendrá paz, tranquilidad, y un día llegará a tener una vida eterna juntamente conmigo. Entonces Jesús le presenta a los discípulos lo que es el reino de los cielos. Ellos decidieron tomarlo. De los valientes que había, de toda la gente que seguía a Jesús, tenían que salir 12 violentos que tuvieran el coraje, las agallas de tomar el reino de los cielos y comenzar a expandirlo sobre la faz de la tierra. Entonces el evangelio del Señor todavía sigue presente, y la pregunta es: ¿quiénes son los violentos que quieren tomar el evangelio para expandir el reino de los cielos en la tierra? ¿Está entendiendo? ¿Está conmigo, iglesia? ¿Quiénes son los violentos? Entonces, de los valientes que pueden estar en una congregación
o hablando a nivel mundial en la iglesia, en el cuerpo de Cristo, de esos valientes tienen que salir los violentos, los que son capaces de decir yo a mis pensamientos no, yo a mi voluntad no, sino de entregar lo que yo soy al servicio de la obra del Señor. Amén. Ahora, con esto no decimos que vayan a las naciones o algo, hay mucho trabajo a nuestro alrededor. Amén. Los violentos son los que toman la decisión de entrar al reino, y no solamente de entrar, sino de permanecer en él. Porque aquí el asunto no es de que ya entre al reino, sino de permanecer en el reino. Permanecer en el reino y sin bajar la guardia. ¿Cuántos dicen amén? Juan el Bautista hizo una descripción de Jesús que me impresionó tanto y me llamó tanta la atención de cómo Juan se le ocurrió presentar al Hijo de Dios de tal manera de decir frente a la multitud: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Si él hubiera podido decir directamente: he aquí el Mesías prometido, el que nos viene a liberar. Pero la expresión que dice Juan: les presento al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Es como cuando el varón va en la calle y se siente orgulloso de su esposa y la lleva tomada del brazo, y se encuentra un amigo y le dice: te presento a mi esposa. Pero hay quienes somos más elocuentes, ¿verdad? Y decimos: te presento a mi bella esposa, la más bonita, la mejor de todo el mundo. Entonces la presentación que hace Juan de Jesús, de la persona de Jesús, me impresionó tanto porque les dice a la gente, a la multitud, en su presentación: he aquí el Cordero de Dios que quita, que borra el pecado del mundo. Entonces él lo presentó de esta manera. Y también dijo una declaración muy importante acerca de Jesús en Mateo capítulo 3, versículo 11. Y dijo: yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Ahora, en esta otra presentación que Juan el Bautista hace, me da a entender que Juan estaba completamente seguro al 100% de que Jesús era el Cristo, de que Jesús era el Mesías prometido que Israel estaba esperando desde mucho tiempo atrás. Desde que los profetas comenzaron a profetizar, Juan ya estaba seguro que Jesús era el Mesías. Pero sucedió algo. El agresivo y el violento Juan ahora estaba en prisión, y estando ya dentro de la prisión, sucedió lo que nunca nos hubiéramos imaginado: bajó la guardia. Aquel hombre violento, agresivo, que predicaba y confrontaba a los religiosos diciéndoles: sepulcros blanqueados, generación de víboras, arrepiéntanse. Ahora lo vemos encerrado y con su guardia abajo. Dejó de levantar los guantes y de seguir tirando golpes por la situación en la que se encontraba. ¿Por qué le digo esto? Porque mandó a sus discípulos y les dice: vayan, estando en prisión, vayan y pregúntenle a Jesús si es él o tenemos que esperar a otro. Le entró la duda por la situación en la que estaba. Amén. Sabe que algunos comienzan la carrera, pero cuando ven lo que la carrera implica, se apartan de ella. Deciden alejarse mejor del camino del Señor. Muchas personas entran en la carrera con ideas equivocadas de lo que es ser cristiano. Entran bajo emociones equivocadas. Y cuando estas emociones desaparecen, dejan de perseverar, tiran la toalla y bajan la guardia y se retiran de la pelea. ¿Por qué? Porque probablemente se decepcionaron de que la vida cristiana que les habían platicado no es como les habían dicho. Miren, hay veces que nosotros cometíamos errores antes de decir: ven a Cristo y tus problemas se terminarán. Cuando yo vine a Cristo, mis problemas no se terminaron. Creo que a veces pensaba yo y dije: creo que empeoraron. ¿A poco no le pasó así? Sentía como que no salía de una cuando ya estaba entrando en otra. Y de repente, cuando no tenía dinero, en la casa se atrasaban los biles. Estoy hablando de tiempo atrás, cuando comenzaba en el cristianismo. Y de repente un día me levanto para ir a buscar trabajo porque no tenía, y el carro no estaba. Se lo había llevado el del dealer. Tenía una llave extra y se lo había llevado. Que Dios lo bendiga, ¿verdad? Y yo salí y el carro, y celular no había, teléfono en casa con trabajos,
Y ya lo agarré y comencé a buscar un recibo de la factura del carro y le marqué al dealer y le digo, oye, el carro no está, me lo robaron. Dice, no, yo me lo traje. Le digo, ¿por qué? Dice, ya te atrasaste con el mes. Le digo, pero solamente son 2 días. Y le digo, mira, tráeme el carro y te lo pago. No, dice, tráeme el pago que debes, adelántame otro y te llevas el carro. Dije, ay, Dios mío. Se puso peor el asunto. Entonces conseguí dinero, llevé el pago del carro y le tuve que adelantar otro y comencé a buscar trabajo y así me la empecé a llevar. Entonces yo decía, bueno, parece que mis problemas en lugar de terminar se empeoran. No salgo de una y voy entrando en otra. Y apenas estoy soltando de una cuando ya vinieron 2 sobre mí. Y a veces decía esto. Entonces hay veces que la gente comete el error de predicar el evangelio así. Podemos estar en problemas, pero la diferencia es la fuerza, la fortaleza que Dios da para permanecer en ese problema sin caer, sin titubear y poder salir adelante de ello con una solución o una idea nueva por parte de Dios. ¿Cuánto le dan un aplauso al Señor? ¿Le gusta la predicación? No es una plática, acuérdese. Estamos en la sala de su casa. ¿Me invita a un café? Toca al que está a tu lado y dile, hermano, no bajes la guardia. El historiador Josefo dice que el ministerio de Juan el Bautista duró aproximadamente 18 meses. 18 meses Juan el Bautista duró predicando la palabra, abriendo el camino para que viniera Jesús. Es lo que dice el historiador Josefo. Y también narra en sus historias que Juan el Bautista llevaba alrededor de 12 meses encarcelado cuando se le vino esto a la mente y escuchó de la fama de Jesús lo que estaba ocurriendo, y entonces habló a sus discípulos, 2 de sus discípulos, y les dijo, vayan a Jesús y pregúntenle esto. Entonces Juan el Bautista llevaba tiempo encerrado, 18 meses acostumbrado a vivir al aire libre, disfrutando del aire del desierto, del sol, predicando la palabra. Incluso Jesús declaró y dijo que si salieron a ver un hombre que vestía, que si tenía vestiduras delicadas, porque él vestía piel de camello, pieles de camello, que también tienen un significado y posiblemente se los diga en otra predicación. ¿O lo quieres saber ya? No, aquí no hay chismosos. Pero bueno, se lo voy a decir rápido. Si Juan el Bautista se vestía con pieles de camello, es porque la piel de camello tiene un olor que ahuyenta a los escorpiones. Y como él se la pasaba en el desierto, es lógico, tenía que ahuyentar a los escorpiones. Ahora, esto aplicado a nosotros también tiene un sentido, que si nosotros nos vestimos también con las pieles de camello o con la armadura de Dios, por decirlo así, también podemos ahuyentar escorpiones, amén. Pero bueno, como dijo el hermano Josué en una ocasión, estos son otros 20 pesos. Dijo el historiador Josefo que Juan duró 18 meses predicando y ya llevaba 12 meses encerrado. ¿Cuántos han estado aquí en prisión? ¿Qué se siente? ¿Cuánto tiempo, Francis? ¿Cuánto tiempo? ¿Cuánto tiempo en prisión? 3 días. Ay, Dios mío. Yo pensé que iba a decir 1 hora o 2. ¿Quién más estuvo en la cárcel? ¿Alguien más? Abraham, ¿cuánto tiempo? ¿2 días? 2 días. ¿Cuánto, Eri? No, ya está, es cliente. Pero mire, cuando uno está en prisión, yo estuve alrededor de 2 horas. Y cuando me dijeron, tienes derecho a una llamada, ay, Leti, mi amor, ¿sabes cuánto te amo? Para que soltara, ¿verdad? Y ya en 2 horas fue mi suegro, fue el pastor, pagaron la multa y me sacaron. Salí. Pero estando ahí adentro, después de un tiempecito pequeño, que no puede hablar con nadie, que no tiene relación con nadie, se comienza uno a desesperar. Yo comencé a cantar en un cuarto donde me dejaron solo, parecía yo que estaba en una capilla, se oía todo el eco. Decía yo, levanto mis manos, y todo el eco sonaba. Y una morenita que estaba ahí cuidando venía y se asomaba y luego le hacía. Pues dije, estoy solo, yo puedo soltarle aquí. Si canto bonito o feo, no hay nadie que me oiga. De hecho, yo canto en do, en donde nadie me oiga. Pero ya después de un tiempo de estar en prisión comienza una desesperación. Juan
que estaba acostumbrado a una vida de libertad, ahora estando en prisión ya por 12 meses, comenzó a entrar la duda. Yo creo que ha de haber pensado, estoy argumentando, no lo busque en la Biblia porque no lo va a encontrar, ni en los libros de historia de Josefo. Pero yo me imagino que Juan el Bautista comenzaba a decir, bueno, si él es el Mesías, ¿por qué no usa su poder? Viene y me libera de aquí, me saca de este lugar, abre las puertas, o viene y paga la multa y me saca. Yo me imagino que por la mente de Juan comenzaban a pasar diferentes cosas. Entonces esto lo lleva a que le diga a él, a sus discípulos, en Mateo capítulo 11, versículos 2 en adelante. Dice, al oír Juan en la cárcel los hechos de Cristo, le envió 2 de sus discípulos para preguntarle, ¿eres tú aquel que había de venir o esperaremos a otro? Wow. Yo digo, ¿a dónde está aquel hombre que hizo una gran presentación de Jesús? He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, con gran convicción. Yo a la verdad los bautizo en agua para arrepentimiento, pero detrás de mí viene uno que es más poderoso que yo, el cual los va a bautizar en Espíritu Santo y fuego. Y que ahora esté en la prisión y diga, vayan y pregúntenle si es él. Bajó la guardia Juan. O sea, llegó un momento en el cual comenzó a cabizbajear, comenzó a renguear, bajó la guardia. Yo creo que hubiera bastado con la respuesta de Jesús de decir, sí, yo soy, y que sus discípulos de Juan se hubieran regresado y le hubieran dicho, sí, él es, nos dijo que él es. Pero sin embargo Jesús no responde así. En el versículo 4 de Mateo 11, Jesús respondiendo dice, id y haced saber a Juan las cosas que oís y veis. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres es anunciado el evangelio, y bienaventurado es el que no halle tropiezo en mí. O sea, la presentación que Jesús hace de su persona ahora exhibe prácticamente delante de Juan lo que él había venido, y que Isaías 60, verso 1 en adelante, me parece que es Isaías 60 o 61, 60, ¿verdad? El Espíritu de Dios está sobre mí. A ver, búsquenmelo, sí, 60 o 61 por ahí. Pero cumpliéndose esta palabra, en lo que Jesús estaba haciendo, Juan el Bautista podía recordar que verdaderamente Jesús era el Cristo, aquel que había sido prometido y que ahora estaba en carne, predicando la palabra para salvación de muchos en este mundo. ¿Cuántos dicen amén? Ahora mire, Jesús le dice todo lo que él estaba haciendo, lo que estaba aconteciendo en su ministerio, con la intención de que Juan volviera a cobrar ánimo y levantara la guardia nuevamente. Esto me lleva a pensar, iglesia, que qué hermoso es que a veces nosotros estamos tirados, parece que estamos derrotados, sin fuerzas, ya débiles, tirados en el suelo, y que de repente llegue una palabra de Dios que te levante y que te fortalezca y que te diga, mira, levántate en el nombre de Jesús, ten ánimo, sigue adelante, que el Señor está contigo. Qué maravilloso es saber esto, que en esos momentos llegue la palabra de Dios justamente a tiempo. Amén. Posiblemente en este instante alguna persona en este lugar, o que nos esté escuchando a través de las redes sociales, esté pasando por un problema y de que esté a punto de tirar la toalla y de decir, ¿sabes qué, hermano? Yo me alejo más, ya no quiero más, ya no quiero estar en este camino, tengo problemas, bastantes problemas, no se acaban. Pero lo bueno es que llega la palabra de Dios a tiempo para darnos la fuerza y soportar lo que estemos pasando. ¿Cuánto le dan un aplauso al Señor? Dios sabe hasta dónde usted y yo podemos soportar. Dios sabe perfectamente hasta dónde podemos resistir. Y cuando estemos a punto de bajar la guardia, Él enviará su palabra para sostenernos, para fortalecernos y ponernos de pie nuevamente. ¿Cuántos dicen amén? Ahora miren, ya casi voy a terminar. Falta poquito, unos 10 minutos o menos, 20. Ya parezco el expresidente, ¿verdad? Pero bueno, el que entendió, explíqueselo al que no entendió. Jesús dejó muy en claro que desde Juan el Bautista hasta ahora el reino de los cielos sufre violencia. Lo dejó bien en claro, no necesita una explicación, está más claro que el agua. Esto quiere decir que en ningún momento usted y yo podemos bajar la guardia.
En ningún momento, absolutamente ni por descuido, podemos bajar la guardia. ¿Cuántos dicen amén? En el tiempo que yo llevo caminando esta carrera, que yo llevo en el camino del Señor, yo he visto personas que vienen y comienzan con gran fuerza a tirar golpes, comienzan a hablar, comienzan a predicar, comienzan a servir, y de la misma forma en que comenzaron de la noche a la mañana, los veo que tiran la toalla y abandonan la carrera. Y yo digo, ¿por qué, Señor, puede suceder esto? ¿Sabe por qué? Porque llegan con unas expectativas diferentes a lo que es la realidad. Entonces, cuando enfrentan una lucha, una prueba, una oposición, lo más fácil que se les hace es volver a regresar en donde estaban antes. Israel es el gran ejemplo cuando estaba cautivo en Egipto. Ellos estaban ahí cautivos, trabajando sin salario, solamente comiendo y tenían su vivienda. Llega Moisés y los saca del lugar de la esclavitud en donde estaban. Cuando van en el desierto se dan cuenta de que no había agua, se dan cuenta de que no había comida, y por si fuera poco, un gran ejército de Egipto venía detrás de ellos para matarlo. Y comenzaron a decir, ay, nos hubiéramos quedado en Egipto, allá había comida, allá teníamos donde dormir, había un techito. Me suena como, ay, mejor me voy a mi rancho. Allá teníamos donde, es más, si nos moríamos hasta teníamos donde nos enterraran. Aquí vamos a quedar en el desierto. Mira hasta dónde llegaron. Entonces, hay gente que comienza de esta manera. Cuando viene la oposición es cuando no soportan la prueba y vuelven nuevamente hacia atrás. Pero también he visto gente que baja la guardia porque simplemente se sienten inútiles. Creen que no tienen dones, creen que no tienen habilidades, creen que no tienen talentos y de que no pueden ser eficientes en el reino de Dios, y por eso deciden irse mejor de la carrera. Déjeme decirle que Dios lo puede usar con lo que usted tenga, con lo que usted es, con lo que usted sabe. Dios puede hacer grandes cosas en su reino con lo que usted es. ¿Cuánto le dan aplauso al Señor? Mire, le voy a contar algo bien rapidito, algo que conté ya algunos años en una predicación un miércoles, y se lo voy a contar porque yo creo que mucha gente de la que está aquí no vino el miércoles, el día que vienen los que están apasionados por Dios. ¿No tienes un sonido de algún grillito que haga ahí? Un día miércoles, cuando vienen los más apasionados por Dios, un día miércoles, ¿verdad? Donde pocas personas vienen o venemos, prediqué y enseñé esto, ahí lo compartí, pero se lo quiero enseñar a usted para que vea un testimonio de lo que Dios hace en la vida de uno y de lo que Dios puede hacer con lo que usted tiene, con lo que usted es y con lo que usted sabe. Amén. Casi toda mi vida que viví yo allá en México, desde mi niñez hasta que terminé la escuela primaria y la secundaria, mi papá vendía elotes. Y lógico, yo tenía que vender también cuando llegué a una cierta edad. Entonces, cuando estaba en la primaria, yo era el elotero, así me conocían. Pero había un muchachito allí que era hijo de una doctora y su papá era enfermero de la ambulancia. Cuando había un accidente, él era el que atendía a los heridos donde llegaba. Entonces el muchachito tenía dinero, estaba bien acomodado y llevaba sándwiches de jamón con queso a la escuela de lonche. Y era el único en toda la clase que llevaba los sándwiches. Y yo le titulé esta ilustración de mi propia vida, elotes versus sándwiches. Y él sacaba su sándwich y comenzaba a comérselo y todos los demás, como el chavo, me acuerdo. Como el chavito. Se lo terminaba, ok. Nosotros con el olor nos conformábamos. Pero sucede que un día este niño comenzó a hacer retos. Y como él iba a la vanguardia de lo que salía nuevo, cuando salían los gansitos, él era el primero que comía gansitos. Cuando salía un yogur nuevo, él era el primero que comía yogur nuevo. Cuando salían las sabritas, era el primero que las probaba. Lo más feo que sentía es que los llevaba a la escuela y se los comía delante de nosotros. Pero en esa ocasión empezaba a decir, ¿quién comió gansito? Y el que comió le doy mi sándwich. Dijo, pues nadie. Dijo, bueno, me lo como yo. Y otro día ponía su sándwich y dice, ¿quién comió sabritas? No, pues nadie. Ah, yo me quedo con el sándwich. Y otro día sacó su reto nuevamente. Y le digo, hey, tú siempre dices, ahora déjame decir yo. Dijo, ok, di tú. Y le digo yo, ¿quién comió elotes?
Nadie levantó la mano, nomás yo le dije, echa para acá. El sándwich era mío. ¿Quién comió elotes? Nomás yo. Nadie en la clase. Y me comí aquel sándwich bien rico. Sentía como un pedacito de la gloria de Dios en mi paladar, masticándolo. Mire, ¿alguien sabe de lo que estoy hablando aquí? ¿O había puros ricos? Pero en ese tiempo que yo estaba en la primaria, estoy hablando de 1800, no se cree, de tiempo atrás, el que se comió un sándwich era un lujo. Ahorita es por flojera. No quiero cocinar un pan embarrado de mayonesa, jamón y queso y sin tomate para no estar rebanando. Entonces lo gané. Y yo me di cuenta después, en el momento que estaba haciendo aquella predicación, cuando enseñé esto, y dije, de verdad Dios puede usarnos con lo que nosotros somos, con lo que sabemos, con lo que tenemos. No tenemos que buscar, ay Señor, yo quiero ser como fulano de tal. Yo quiero llegar, Señor, a predicar como el pastor tal, como el apóstol tal. Dios te va a usar con lo que tú tienes, con lo que eres. Amén. Dios sabe tus habilidades. ¿Cuántos dicen amén? El asunto está en que no bajemos la guardia por ninguna razón. Ni por deficiencia, ni por desánimo, por nada. No tenemos permiso. Toca el que está a tu lado y dile, no tienes permiso de bajar la guardia. Amenázalo. Amenázalo, dile, no tienes permiso de bajar la guardia. Porque si no, el hermano Paco cuando... No, ya. Hasta ahí. Dios te va a usar, amén. Quiero que se ponga de pie en esta noche. ¿Por qué no tomamos este día como un nuevo comienzo?